Bienvenidos a Marketing Hack Show, donde con entrevistas profesionales aprendes sobre marketing digital y ventas de manera simple y práctica. Escucha experiencias para aplicarlas en tu trabajo. Marketing Hack Show. Bienvenidos a un nuevo episodio del 2020 de Marketing Hack Show. Yo soy Gabriel Escamilla y tengo un invitado bastante especial que la verdad es que he traído en mente desde que me dijeron de esta persona. Dije, tengo que traerlo al podcast para compartir su historia. Tenemos a Tomás Escobar y la verdad, Tomás, ahorita te voy a presentar, pero quiero dar el contexto. Acuérdense que el año pasado empezamos a crear estas secciones dentro del podcast. Hay historias de profesionales, hay episodios más técnicos, hay episodios de casos de éxito. Y esto para mí es una historia de un profesional que ahorita está en Argentina, que nos va a contar sobre un proyecto que tuvo, que ya abandonó, pero que al final vale la pena contar su historia. Entonces, Tomás, muchísimas gracias por darte el tiempo de estar aquí. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Gabriela, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme. La verdad, un placer estar aquí charlando con vos. No, igual, la verdad es que me dio mucho gusto cuando nos presentó por ahí Pedro, quien sigue un poco la trayectoria profesional que tengo en LinkedIn y en Instagram. He dado ya 2 webinars con Pedro de Acámica y Pedro fue una introducción de Manuela Villegas, que también estuvo en el podcast, que es Top Influencer. Entonces, algo que dije en el episodio de nunca encuentren el límite de cuando una persona te indica o cuando realmente preguntas de, oye, ¿quién más se podría unir al podcast? Porque de verdad, de ahí han salido bastantes amistades y colaboraciones. Tomás, antes de comenzar a presentarte qué es lo que vienes a contar en el episodio, cuéntanos cuál ha sido tu trayectoria profesional, qué has hecho y qué estás haciendo ahora. Bueno, para arrancar tal vez contar que siempre me interesó mucho la tecnología, entonces soy un apasionado por la tecnología. De hecho aprendí de manera muy autodidacta desde chico, empezando a los 13 años, pasando por distintos proyectos personales, desde un primer sitio de Harry Potter a los 13 a distintos proyectos, eventualmente pasando por proyectos como Cuevana o Acámica hoy, con lo cual de manera autodidacta aprendí a programar, a diseñar, y prácticamente casi todos los skills que uso hoy en mi día a día y tengo. Así que siempre, por un lado, aprendí de manera muy autodidacta, siempre online, ¿no? A través de una computadora, y rápidamente siempre busqué aplicar esos conocimientos, con lo cual desde chico también emprendiendo en distintos proyectos, que realmente algunos terminaron convirtiéndose en emprendimientos más formales, y hasta hoy donde estoy, ¿no? Es en Acámica. En Acámica ya estamos hace 7 años, somos una academia tecnológica con carreras modernas en distintas disciplinas como Data Science, desarrollo de software o diseño UX, por ejemplo, en distintos países. Ahora estamos llegando justamente a México también, y ya van 7 años y obviamente ha sido un lindo camino. Hoy tenemos un equipo de más de 250 personas, incluyendo a todos nuestros mentores también, con lo cual ha sido un enorme aprendizaje, y creo que toda mi experiencia de siempre estar creando cosas nuevas y muy tecnológicas o relacionadas con la tecnología también, me han traído hasta aquí. Padrísimo, Tomás, y la verdad es que todo al final es una trayectoria, todo tiene un comienzo, y la verdad es que Acámica hace cosas padrísimas por toda Latinoamérica, desde la parte de profesionalizar, la parte de educar esos skills que sabemos que son muy necesarios. Y me gustaría que tocáramos el tema de Cuevana. Yo creo que quien nos esté escuchando, que esté en países que hablan español, y bueno, a lo mejor hay gente que nos escucha en Brasil, pero a lo mejor no conoce, pero Tomás fue de las personas que creó Cuevana, y la verdad esto me trae muchos recuerdos a cuando era adolescente. Mucha gente de México y Colombia, yo creo que muchos países se han de acordar lo que era esta plataforma, y aquí me gustaría traer un poco la experiencia de Tomás. Entonces, empecemos con cómo nació ese proyecto, Tomás. ¿En dónde estabas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué es lo que estabas pensando cuando se creó ese proyecto? Mira, estaba justo en mi segundo año universitario. Yo soy del interior de Argentina, de una ciudad que se llama San Juan, más chica. Me había mudado a Córdoba, que es otra ciudad del interior de Argentina, a estudiar ingeniería en computación y seguir profesionalizando mis conocimientos que ya venía adquiriendo
de manera autónoma, de más chico, eh, y siempre estaba creando nuevos proyectos para aprender, para aplicarlo justamente todo lo que iba aprendiendo y ir buscando nuevos límites. Y ya ahí cuando tenía 19 años se me dio por empezar a ver algunas series. Recuerdo en ese momento, bueno, mi serie favorita era Lost, pero también había, bueno, al poco tiempo después surgió Breaking Bad, antes estaba en esa época Doctor House también. Habían ya muy buenas series, pero la verdad que era bastante difícil y engorroso poder ver una serie en orden, con buena calidad, con subtítulos, o sea, con todo lo que conllevaba realmente a vivir una experiencia ideal a la hora de ver una serie. De hecho, no había forma de ver episodios consecutivos, o sea, era realmente otra experiencia en ese entonces. Estamos hablando probablemente del 2009, si no me equivoco. Un pequeño Entonces dolor de cabeza, hace... podemos decirlo, Tomás, porque el que realmente quisieras ver una serie actual, y digo, a ver, yo que soy de Monterrey, estábamos muy cerca de Estados Unidos, sabíamos que las series estaban allá y se tardaron muchísimo en llegar a México. Entonces era una búsqueda ardua del episodio, de aquí sí funciona el uno, pero está en español de España, acá no está con subtítulos, acá, o sea, realmente antes de que existiera Netflix Prime y HBO, era realmente muy manual, ¿no? Sí, era para muy pocos, Ujú. quizás los más entendidos con una computadora. Había muy poco de eso en televisores, hoy los Smart TV son algo común, en ese momento no existían. Había muy poco también en mobile, era realmente algo más para solo computadores y, y solo para los que más, capaz lo que más se buscaban con una computadora. Y creo que fue justo en una época donde Internet empezaba a verse extendida por América Latina, sobre todo la banda ancha, ¿no? O sea, ya por 2009, banda ancha empezaba a ser cada vez más común, ¿no? O sea, las conexiones de Internet de 1 mega, 2 megas, 3 megas, en ese entonces, que empezaron a permitir el streaming de video. Antes de eso, realmente uno solo podía descargarse videos o empezar a reproducir un video, pero ponerlo en pausa hasta que cargara la barra de progreso y después verlo más tarde. Entonces justo fue una época también que empezó a realmente permitir esta nueva forma de reproducir contenido, de consumir contenido, pero no había realmente propuestas o soluciones para hacerlo, ¿no? Entonces, salvo YouTube, que ya estaba extendido, y creo que se juntaron todas esas, si querés, características, y como consecuencia, Cuevana empezó a tomar una dimensión importante. Fue el momento justo, en el lugar correcto, y obviamente con la solución correcta. En particular, siento que yo creo que antes de Cuevana, creo no, o sea, estoy convencido, había alternativas para digamos, acceder a este tipo de contenidos. Lo que Cuevana realmente hizo distinto fue empezar a pensar primero en el usuario a la hora de pensar una experiencia de distribución de contenidos, ¿no? Entonces, ¿cómo facilitarle la experiencia al usuario? Y eso incluía cómo poder asegurar siempre eh, los contenidos correctos en el momento correcto, poder tener un episodio detrás de otro, poder tener siempre los subtítulos asociados, el contenido de calidad, todo realmente muy, tal vez muy eh, pensado en Organizado. una muy buena experiencia, priorizando siempre eso y creo que ese fue el verdadero motivo por el que Cuevana realmente creció de la manera que creció y se popularizó tanto. De hecho, Cuevana surge a los 19, a mis 19 años y la verdad que surge como un hobby, un proyecto justamente como te comentaba. Ujú. Me gustaban algunas series y dije, bueno, tal vez esto podría ser más ordenado, más organizado eh, y poder dar seguimiento a lo que uno ve, porque era muy difícil en ese momento hacerlo. Entonces empecé Cuevana y en el lapso de un mes armé la primera versión y lo que sucedió fue que la compartí con amigos
Fue como, bueno, quizás a ustedes también les sirve, como a mí me sirve. Y lo que empezó a pasar es que en muy poco tiempo, de hecho en esos primeros 3 meses, ya tenía decenas de miles de usuarios, sobre todo en las ciudades donde yo me movía, con lo cual claramente se había esparcido muy rápido del boca a boca. Y, y recuerdo también, eso era 2019, 2009, y recuerdo también, pensando ya en el 2010, después de esos 3 meses, había estimado en base a cómo venía creciendo, ¿no? Digo, bueno, seguramente para fin de año, si eso sigue creciendo así, serán más de 100.000 usuarios. Sería una locura para un proyecto que había nacido como un hobby. Y recuerdo ya para agosto, o sea, esto lo había dicho en enero, recuerdo ya para agosto de 2010, el sitio tenía más de 1,5 millones de usuarios por mes. Qué bárbaro. Con lo cual, Increíble. Creció exponencialmente en ese tiempo y nada, obviamente generó un cambio importante en mi vida, ¿no? O sea, porque de pasar a ser un joven de 19 años que tenía sus proyectos personales, de repente pasé a tener uno de los claramente proyectos y sitios más grandes de América Latina, con un crecimiento exponencial. De hecho, en poco tiempo, Cuevana llegó a tener más de 16 millones de usuarios activos por mes, en una época donde todavía la conectividad a Internet no era la que es hoy, ¿no? Que hay muchos más usuarios conectados a Internet. De hecho, me atrevo a decir que casi la mitad de la audiencia conectada a Internet en países como Argentina, Chile, México, Colombia, usaban Cuevana, ¿no? Entonces, realmente, sobre todo los de esa época, yo entiendo que hoy tenemos la nueva generación, los centennials, que usan TikTok y usan otras, bueno, Netflix obviamente, quizás no conocen Cuevana, pero es verdad que a los que tenemos 30 o un poquito más o menos, sí nos agarra la nostalgia porque es verdad que la mayoría por lo menos sabemos de qué trata, sabemos qué es. Algunos lo usaron, otros no, pero realmente fue muy conocido, muy difundido. Claro, y Tomás, quiero detenerme porque no te quise interrumpir, pero dijiste varios puntos muy importantes porque al final es una historia de emprendimiento, algo, y esto pasa mucho con mucha gente que empieza con un hobby y termina convirtiéndose en su emprendimiento, en su empresa, y ahí le sigue. Entonces, quería detenerme solo porque hay una parte que tú dijiste, yo tenía el producto en el momento adecuado, tenía la solución adecuada y el mercado estaba un poco cambiando, ¿no? O sea, y creo que tú ayudaste un poco al comportamiento, como tú decías, oye, pues a lo mejor la gente quería ver la primera temporada de Doctor House toda completa, pero no había cómo la encontraran dentro de una página. O sea, era pensando mucho en la experiencia de usuario. Lo segundo que quería recalcar era la parte que contaste de, bueno, terminé la primera versión y después se lo compartí a mis amigos y a mi familia. Entonces, esto al final es una lección también de emprendimiento, pues porque te toca pues hacer tu primer MVP de tu producto. Entonces, aquí solo me quiero detener de qué recomendaciones, ¿no? Porque pues al final tú, obviamente, digo, lo hemos hablado ahorita fuera del aire, pero no dimensionaste lo grande que podría ser Cuevana. O sea, empezó como un hobby. Entonces, ¿qué recomendación tendrías para personas que igual están en su hobby y que quieren empezar a trabajarlo como tiempo completo y están en ese proceso a lo mejor de Friends and Family ahorita? Mira, la verdad que por un lado está lo que es la difusión tal vez o la validación del producto, de un MVP, que ahora lo podemos charlar. Y después por otro lado está también cómo llegar a un producto, o sea, materializar en un producto mínimo viable algo que realmente consideremos y veamos como una necesidad a resolver, ¿no? O sea, o como un problema realmente que consideremos que es una audiencia lo suficientemente grande interesada en que se resuelva ese problema. Y yo creo que en esa época Cuevana realmente resolvía una necesidad para una gran audiencia, que era justamente la facilidad de poder consumir desde la comodidad digamos, de su casa, contenido
en el horario que quisieras, cuando lo quisieras, y no tener que, bueno, en esa época obviamente lo común eran los videoclubes, donde uno tenía que ir a alquilar un DVD, y quizás llegabas a tu casa tarde y no habías ido al videoclub y ya no tenías la película, ya no tenías que consumir, no tenías que ver. Y el problema con eso es que la gente no es que iba a ir al videoclub y reservarlo, simplemente iba a dejar de ver contenido. Entonces, ante ese escenario, para mí el escenario incorrecto era esperar que la gente, o forzar a que la gente siga buscando consumir de una manera en la que en realidad no consumía. Entonces, lo que vino a hacer Cuevana también en esa época, en América Latina en particular, fue en aumentar la demanda del contenido, no disminuir la de los clubes, sino aumentar a una nueva audiencia que no estaba dispuesta tal vez a ese formato físico y sí buscaba un formato digital. Y evidentemente esa audiencia fue gigante, porque era el momento justo, ¿no? De tanto por conectividad como por experiencia de usuario. Para, digamos, generar una disrupción en la manera de consumir en la región, de manera de consumir contenido. Justo y por otro lado, sí. Dime, Tomás, dime. No, perfecto. Y después, por otro lado, respecto a la validación y tal vez en la posibilidad de llegar con un mínimo producto viable lo más rápido posible y poder compartirlo, ya sea con amigos o con usuarios, y poder testearlo y poder iterar sobre eso realmente con agilidad, antes de invertir muchos meses en algo que quizás nosotros creemos que estamos resolviendo, pero tal vez cuando lo publicamos nos encontramos con que algunas premisas que creíamos no se terminaban de dar así, ¿no? Entonces, la verdad, un aprendizaje que tuve en todos estos años es definitivamente cuanto antes podamos salir a probar lo que estamos haciendo, la solución o el producto que estamos ideando, y validar que realmente acata y soluciona una necesidad concreta y que la gente está dispuesta, ya sea a pagar por ello, a invertir tiempo en ello, para que el producto eventualmente sea exitoso y se pueda convertir en algo comercializable. Realmente necesitamos, sobre todo en esta nueva era digital, ser lo más ágiles posibles, y gracias a la tecnología, gracias a Internet, poder medir constantemente y ir ajustando y mejorando para llegar a una propuesta de valor cada vez más rica y cada vez más idónea, ¿no? Excelentes consejos, Tomás. De hecho, quería solo detenerme en la parte que hablabas de negocios disruptivos, porque claro, el tuyo se podría considerar eso. Hasta me gusta lo que dijiste de, oye, nosotros no tenemos la idea de quitarles el mercado al videoclub o al Blockbuster. Acá en México yo me acuerdo en su momento que me iba a rentar una película y a los 3 días tenías que regresarla y nunca la veía, porque era lunes, martes y miércoles y tenía el fin de semana. Entonces a mí me frustraba eso. Pero es muy importante lo que decías de que realmente escuchaste al consumidor, ¿no? O sea, y que realmente empezaste a iterarlo. El último consejo que decías, como hasta que realmente te des cuenta que le estás agregando valor. Ahora, en otro tema, cuando Cuevana, y mencionaste que llegaron a tener 16 millones de visitas, que es bastante increíble y felicidades, una de las cosas que más me impresionan es que, y digo, no lo sé, pero me imagino que no invertiste tanta pauta en esto. O sea, la mayoría fue orgánico, ¿cierto? El 100% fue orgánico. O sea, la verdad que jamás Cuevana, primero porque no lo tenía, así que, pero tampoco lo necesitó, ¿no? Pero jamás Cuevana tuvo una inversión en pauta paga, ¿no? Realmente fue todo 100% orgánico y boca a boca. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque claro, ya hasta cuando yo llegué a usar Cuevana, me acuerdo que un día llegó alguien al salón y dijo, ya saben de esta página, así como llegó Facebook en su momento, cuando estaba de, oigan, me hice esto, y, o sea, yo me acuerdo específicamente cuando llegamos a abrir una página de Facebook, cuando llegamos a descubrir Cuevana, porque era lo novedoso. O sea, no teníamos el uso de la computadora como lo tenemos ahora hace más de 10 años. Pero Tomás, aquí mi pregunta es, empezó a crecer Cuevana, empezaron a agregar más series, más películas, y tenían novedades y empezaron a sacar varias secciones. Me acuerdo que había una de noticias, eventos por ahí.
¿qué empezó a seguir? O sea, porque Cuevana siguió 2009, 2010, 2011. ¿Qué empezó? ¿Empezaste a contratar gente? ¿Cuál era como tu propósito? Si seguir haciendo con la misma idea, ¿querías convertirlo? ¿Qué pasó durante los siguientes años de la historia de Cuevana? Mira, como bien decías, al nacer como un hobby realmente me tomó por sorpresa, o sea, no, sobre todo el crecimiento, de repente todavía no estaba preparado para convertirlo en una empresa o en un emprendimiento, realmente no lo había pensado así, con lo cual de la noche a la mañana me encontré con muchísimos desafíos también que traían este repentino éxito y crecimiento. De hecho, fueron de noches, sobre todo desde el lado técnico, que creo que eran los desafíos más grandes, porque el volumen de gente que entraba al sitio era cada vez más, y el sitio no estaba, imaginémonos, yo en ese momento jamás lo había pensado así, no sabía programar y estructurar un sitio para millones de visitas. Entonces, de repente, me acuerdo todas las noches, después de las 10 de la noche, el sitio se caía, los fines de semana, los domingos sobre todo, también el sitio de la cantidad de tráfico se caía también. Era la misma época donde Twitter también le aparecía a la ballena. Bueno, Cuevana también tenía los mismos problemas y la verdad que fueron semanas, a veces meses, de muchos aprendizajes bajo presión, porque era todos los días poner a prueba algo nuevo y aprender más rápido de lo que los problemas se generaban. Y en todo esto, realmente solo estaba yo, ¿no? O sea, solo estaba yo que desarrollaba todo el sitio, lo diseñaba, lo administraba, lo moderaba, obviamente manejaba todo lo que es la comunicación en las distintas redes, en el mismo sitio. Eh, Eventualmente lo que fui viendo y entendiendo es que muchos colaboradores, porque Juana siempre se había pensado así, para que los usuarios pudieran compartir, pudieran agregar críticas a las películas y distintas cosas, eh, fueron aportando cada vez más valor y obviamente permitieron sostener el crecimiento de Cuevana e ir agregando todavía más funcionalidades como las noticias, eh, o sobre todo también las críticas especializadas o columnas de críticas sobre distintas películas y series. Entonces, en definitiva, fue evolucionando también orgánicamente hacia eso, con el apoyo de la comunidad, porque la verdad que solo me hubiese sido casi imposible, pero sí me demandó muchísimo aprendizaje, ¿no? Entonces, pensemos que en esa época Cuevana era a nivel tráfico, era uno de los sitios, de los 1000 sitios más visitados del mundo. Entonces, y la verdad no tenía esa experiencia antes de tenerlo, ¿no? De cómo sostener ese nivel de tráfico. Y fue súper apasionante, pero súper demandante. Entonces, también siempre digo, para mí fue una escuela súper acelerada en un montón de temas. Claro, Pero con eso también, lógicamente para mí vino la intención de llevarlo al siguiente nivel, y para mí ese siguiente nivel sí era convertirlo en un negocio, poder armar un equipo que no lo tenía, y obviamente seguir creciendo y buscando un entendimiento donde Cuevana pudiera responder a las necesidades de la industria y a las necesidades del usuario por igual, eh, porque realmente teníamos una comunidad muy grande y una solución que justamente el usuario demandaba y encima estaba consiguiendo en Cuevana. claro. Entonces, los siguientes años se trataron mucho de eh, justamente, bueno, empezar a tener conversaciones con la industria y con distintos, sí, llamémosle players de, del mundo de Hollywood, del mundo de todo lo que es contenidos y demás, para llegar a ese acuerdo, porque mi intención siempre nunca fue ir, digamos, sin la industria o por el costado de la industria. Lo que había sucedido antes, que simplemente era un proyecto personal que escaló fuera de proporciones. Entonces, en la medida que eso creció, inmediatamente busqué acercarme a la industria, conectar con ellos, buscar maneras en las que pudiéramos colaborar y llegar a una solución nueva, superadora, y convertir realmente a Cuevana en esa empresa que soñaba. Y por momentos te diría que estuvimos muy cerca
Pero bueno, eran muchas voluntades lógicamente, eh, grupos muy importantes del mundo, y, y empezó a ser cada vez más difícil conectarlas a todas, ¿no? Y que realmente todo pudiera funcionar, sobre todo porque ya Cuevana había tomado una proporción y una escala muy grande, y estaba en boca de todos, ¿no? Entonces, resultó muy difícil tanto para la industria como para Cuevana poder encontrar una manera de capitalizar eso, y seguir trabajando hacia adelante. Eh, y llegó un momento que empecé a entender que tal vez iba a ser muy difícil llegar a ese acuerdo, y que tal vez eh, era momento de pasar a la siguiente etapa, ¿no? A mi siguiente proyecto. Y de Que dejar para eso obviamente fueron años donde es difícil hacer el duelo, ¿no? Porque uno, sobre todo uno como emprendedor y uno como está siempre superando obstáculos, barreras, desafíos, este era un desafío más. ¿Cómo logramos llevar esto a convertirlo en un emprendimiento, convertirlo en una empresa? claro. Eh, pero bueno, llegó un momento que veía que el camino estaba difícil, y, y tomé la decisión justo se dio que en ese mismo lapso, con los quienes hoy son mis cofundadores en Acámica, nos conocimos y empezamos a pensar un proyecto en educación, que también era un tema que me interesaba mucho, y entonces cada vez empezó a llevar más mi tiempo y mi ocupación, este nuevo proyecto que resultó ser Acámica, y ahí fue cuando decidí entonces que era el momento de quizás dar dar una vuelta de página con Cuevana, y terminar digamos, de cerrarla, de un día para el otro, sin tal vez una comunicación ni mucho más. Ujú. Eh, y eso ya fue por el 2013, 2014, si no me Que equivoco. cierra oficialmente Cuevana. Tomás, quería hacerte unas preguntas porque claro, ahorita vamos a hablar un poco más del duelo y de esa parte de emprendimiento, de cerrar una empresa, pero no sé si te puedo preguntar esto, pero ¿llegaste a capitalizar Cuevana en algún momento? Yo te diría que lo logré capitalizar no monetariamente, si bien muy a los comienzos de Cuevana sí tenía anuncios, sí tenía ads, Ujú. eh, pero realmente eran principalmente para autosustentar los costos de servidores, que eran bastante altos, sobre todo por el volumen de audiencia. Eh, Inclusive en el momento que se empezaron las conversaciones con la industria, decidí quitar todo tipo de anuncios, y entonces tuve que ir a buscar inversionistas que financiaran los servidores y financiaran la continuidad del proyecto mientras se negociaba con la industria, y siempre en una señal de que Cuevana realmente no buscaba monetizar ni no buscaba, eh, digamos, construir algo sin la industria y sin los creadores, digamos, de contenidos. Y sí, esa siempre fue la señal, digamos, y por eso el resto de los años, o sea, que fueron la gran mayoría, Cuevana nunca tuvo anuncios, sino que se financió de manera privada. ¿Y tú llegaste a tener inversionistas asociados que trabajaron en conjunto contigo o no? Sí, 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 Ok. sí. Tuvimos distintos tipos eh, lógicamente todavía no era una empresa, con lo cual no es que recibí inversión en la compañía, Ujú. pero sí ayudaron con compromisos, obviamente, de cubrir los costos por ejemplo, de servidores, y también ayudaron mucho en las negociaciones con las mismas majors de la industria. Ujú. eh, y en los planes de reconversión de Cuevana, ¿no? A distintos modelos de negocio, pensar un modelo freemium, un modelo de suscripción también. O sea, Ujú. como que realmente estuvimos en todo ese trabajo que finalmente no vio la luz del día, pero eh, sí, sí, digamos, estuvo detrás de escena. Oye, Tomás, quiero hacer dos últimas preguntas antes de cerrar el episodio.
Uno es sobre ya acercándose a tú cerrar y que oficialmente ya no haya un Cuevana, y ahorita vamos a decir que ese 2 y 3 que existen no eres tú, pero eh, ¿cómo sabes tú como emprendedor? Y en ese momento probablemente hubo algo que dijiste como, ajá, esto es lo que tengo que hacer para cerrar. O digo, también obviamente contaste la historia de que Akámica te estaba consumiendo más el tiempo, te estabas enamorando más del proyecto, pero ¿cuál podría ser un factor que digas como, tengo que dejar ir este proyecto? Bien, es una muy buena pregunta y la verdad a mí me fue súper difícil, me fue muy difícil. No es fácil, sobre todo si uno es perseverante y persistente, que creo que son eh, condiciones necesarias de todo buen emprendedor o emprendedora, con lo cual se hace más difícil, ¿no? Poder decir hasta aquí llegué, cuando siempre hay algo más para explorar, algo más para intentar. Obviamente la más simple y la más tajante es si te quedaste sin capital, si te quedaste sin dinero, no puedes seguir. Y en general, la mayoría de los emprendimientos cuando cierran, esa es la principal razón. Y entonces es más una consecuencia, es, ok, no tenemos más capital, es el momento de cerrar. Obviamente que Cuevana, al no generar ingresos, era un tema también ese, pero yo ya lo estaba financiando igual de manera privada, y lo podía sostener un tiempo más, pero también se estaba volviendo cada vez más difícil. Eh, pero la verdad que la decisión vino por otro lado, ¿no? Vino por entender ya, realmente fue un tema más también de capitalizar los mejores años de mi vida, en mi caso en particular. Fue tal vez la primera vez que empecé a pensar de una manera más en mí, porque hasta ahí siempre había sido, yo tengo que seguir Cuevana porque hay millones de usuarios detrás que confían en esto, que llevaron a Cuevana a ser lo que es, porque Cuevana creció y era lo que era gracias a sus usuarios. Entonces yo siempre sentí devoción para retribuirle todo ese reconocimiento a los usuarios mismos y hacer todos los esfuerzos para seguir Cuevana y encontrarle la vuelta para que Cuevana siga existiendo y siga creciendo. Pero tal vez ya después, en ese momento, sí fue la primera vez que empecé a poner un poco más mi tiempo como prioridad, ¿no? Y entender, bueno, yo en ese momento todavía era muy joven, tenía 23, 24, sí, 23, 22, 23 años, 24. Y, y era, bueno, estos son los mejores años de mi vida, donde tengo toda la energía, todo el tiempo para construir algo, para crear valor, y poder capitalizarlo. Y lo que empecé a sentir es que no veía un camino claro donde yo podía capitalizar eso, ¿no? O sea, pensemos que yo no tenía ni siquiera un ingreso o un salario de esto. Entonces, obviamente, eso fue un factor. Obviamente las conversaciones con la industria se dilataron, se volvieron más difíciles, con lo cual también uno empezó a ver como que el camino no lo veía tan claro hacia adelante y no me interesaba que puedan seguir existiendo, digamos, como en ese gris en el que había nacido. O sea, para mí siempre mi objetivo fue, yo quiero convertir a Cuevana en lo que eventualmente, digamos, terminó siendo Netflix, ¿no? Entonces, si no veía ese camino claro, en algún momento dije, bueno, es el momento de dar vuelta, ¿no? De dar vuelta a la página. Claro. Así que vino más que nada por analizar las oportunidades a futuro, la viabilidad de eso y también entender que si mi tiempo lo iba a poder aprovechar o capitalizar mejor en otro lado. eh, y obviamente se dio que me ayudó mucho el ya poder poner el foco en lo siguiente, ¿no? En lo que iba a venir, que terminó siendo Akámica. Akámica, sí. Tomás, una última pregunta. Si tuvieras que hacer este proyecto desde cero, otra vez Cuevana, a lo mejor ya teniendo los conocimientos que tienes ahorita a tu edad, ¿harías algo diferente? O sea, ¿cambiarías la historia? O a lo mejor me dices, no, Gaby, no lo haría. Pero si pudieras cambiar algo, ¿qué harías diferente en Cuevana? La verdad que siempre creo que lo digo, ¿no? Si tuviera que hacer todo de vuelta igual, realmente lo haría todo igual porque eh, fueron años de muchísimo aprendizaje, muchísimas aventuras nuevas
cosas que aprendí, cosas a las que me expuse, gente con la que me encontré o también me conecté, con la que nunca hubiese llegado a pasar, todas estas cosas nunca hubiesen pasado si yo no hubiese creado Cuevana, ¿no? Entonces, Claro. y si bien muchas veces también me trajo dolores de cabeza, me trajo estrés, angustia, lo volvería a hacer todo igual, sobre todo porque para mí fue un aprendizaje único, ¿no? O sea, me puso en una perspectiva, primero que entendí el valor de Internet, entendí el valor de generar impacto a través de una creación digital, desde una computadora en un cuarto de 3 por 2 metros en una provincia, o sea, en el interior de Argentina, y llegar a millones de personas en todo el mundo. Entonces, cuando entendí el poder de esa herramienta y lo que yo podía hacer desde un lugar con tan pocos recursos, fue que dije, tengo que seguir haciendo cosas. O sea, me abrió el mundo, primero me validó lo que quiero estar haciendo toda la vida, ¿no? Cómo construir experiencias que impacten en personas en todo el mundo. Me dio esa amplitud, esa visión global también. O sea, con el mismo esfuerzo uno puede, sobre todo en los productos digitales, ¿no? Puede realmente impactar en todo el mundo. Entonces, ¿por qué limitarnos en hacer algo para nuestro barrio, nuestra ciudad o nuestro país? Con lo cual también me dio otras perspectivas que me han servido mucho en los siguientes pasos. Buenísimo, Tomás. Oye, pues muchísimas gracias por tomarte el tiempo y contarnos la historia de Cuevana. Creo que sin duda es pues son muchas lecciones las que has aprendido y aunque se cometieron algunos errores y pues algunos topes en la pared, creo que pues al final te convierte en quien eres. Tomás, ¿algún último mensaje que quieras decir? A lo mejor algún tip, recomendación, consejo. Además que Cuevana 2 y 3 no son tuyos. Yo creo ¿qué podría decir? Que está todo por hacerse, y coincido plenamente a la hora de pensar un nuevo proyecto, de decir, bueno, ¿qué se puede hacer? No es tanto la idea, sino la ejecución 100%, con lo cual, y también siempre mi consejo es mirar más cerca de uno algún problema o alguna necesidad que uno vea recurrentemente en su entorno o en su día a día o en su rutina, que uno podría plantear una mejor solución. Generalmente es el mejor punto de partida, ¿no? O sea, en lo personal, también siempre mis emprendimientos surgieron de necesidades personales, ya sea porque quería ordenar cómo veía a mis series, o porque en el caso de Acámica, la experiencia universitaria no me resultó ágil, dinámica ni moderna, y decidí con Acámica crear una manera de aprendizaje mucho más horizontal, dinámica, moderna, aplicada en proyectos y en las últimas tecnologías. Entonces, siempre buscando esa necesidad personal, logré primero conectar muchísimo más con la causa, y uno cuando tiene pasión en lo que hace realmente se nota y se vuelca en el producto que está creando, y del otro lado el usuario eso lo percibe y lo siente, y es un diferencial de los productos que amamos. Y realmente la verdad que creo que ese es algo que aplica para absolutamente todas las personas, porque todos podemos ver alguna circunstancia de nuestro día a día que podría ser mejor. Entonces, para aquel que está pensando en emprender y que tal vez cree que tiene que tener una gran idea, yo soy más de los que creen que en realidad está todo por hacerse, y es más empezar a pensar en esos pequeños problemas que vemos en nuestro día a día y entender cuáles de ellos pueden ser, digamos, un pain, digamos, o un dolor para muchas otras personas igual que nosotros. Entonces ahí ya tenemos una gran oportunidad de generar una disrupción, ¿no? Y eventualmente construir una solución alrededor de eso. Claro, de hecho me hiciste acordarme, en 2014 viví un verano en Egipto y hubo una chica que nunca se me olvida la frase que decía, como si no te gusta, pues cámbialo tú. Entonces, y es lo mismo, ¿no? Afuera del área te contaba la historia del podcast y era, pues no escuchaba un contenido en español que me gustara, pues bueno, vamos a crearlo.
Entonces creo que por ahí es un buen comienzo para quien quiere emprender. Tomás, por último, si quieren saber más, pues actualmente, platicaste un poco de Acámica, ¿dónde pueden encontrarlos? Redes sociales, página, compártenos. Sí, claro. Estamos, por un lado tenemos el sitio web en acamica.com y también obviamente nos pueden seguir en Instagram o en Twitter, buscan Acámica, es ACAMICA, así que en definitiva pueden ahí conocer más sobre nuestras carreras. Tenemos carreras modernas y ágiles que van de 6 a 7 meses de duración, tanto en desarrollo de software como en data science o en diseño UX, UI, sobre todo para empezar. Sobre todo tenemos perfiles que buscan cambiar y buscar insertarse en la industria tecnológica viniendo de otras industrias más tradicionales, entendiendo que el mundo va hacia un mundo cada vez más tecnológico y más digital, y es un gran punto para insertarse en este mundo. Nosotros estamos muy conectados con las compañías de tecnología y con el ecosistema y la comunidad tecnológica, y ayudar a insertarse realmente en este mundo, que para nosotros es realmente lo que está transformando el mundo, ¿no? Y queremos que más gente sea protagonista de esta transformación. Y al cabo, esa es nuestra misión. Completamente de acuerdo, y creo que más personas se tienen que sumar a este movimiento, y esperemos que muy pronto tengamos ahí otro de los co-founders de Acámica hablando sobre UX, que es un tema que todavía no platicamos. Entonces esperemos en esta temporada podamos agarrar ese episodio. Tomás, muchísimas gracias por este espacio, sin duda aprendimos muchísimo. A todos los que nos están escuchando, gracias por escuchar un nuevo episodio de Marketing Hack Show, y nos vemos en el siguiente episodio.